Ahí está. Y tampoco me gusta que se conecten. Yo entiendo que algunas clases no van a poder conectarse, pero bueno, si tuvieran que ir a la sala de simulación, ¿cómo hacen? Digamos, el año pasado que nos pasó a nosotros fue que no grabamos las clases por el tema de que sí o sí necesitábamos poner presente y la profesora decía si estamos aprobados o no, si no teníamos que volver a recursar la clase. Bueno, ahora como son todos los miércoles, la verdad que tienen que aprovechar a conectarse. Hay muchos que no se conectan y la verdad que es una clase muy importante. El año pasado nos fuimos a la sala de simulación y hay muchos chicos que ya pasaron a tercero que no hicieron nunca el RCP para recién nacido y no tuvieron la oportunidad. La verdad que muchas personas, bueno, yo digo que tienen que avisar y aprovechar a ver las clases. Es muy importante, y más que nada en un final. Sí, esta clase es muy práctica, y más allá de que no practiquemos porque no tenemos, no se puede practicar por Zoom, es muy práctica en el sentido interactivo. Igual la estoy grabando, después vamos a ver si la podemos subir. Las personas que trabajemos, ¿cómo dejamos avisado que no podemos concurrir a la clase? Miren, a mí me gustaría que se conecten a todas las clases, pero como un compromiso, es decir, como dijo recién sus compañeras, yo todos los miércoles a las 4 de la tarde tengo una clase que quiero escuchar, que quiero ver, que quiero participar, que quiero preguntar. ¿Habrá algún miércoles que no pueda? Es entendible. A mí no me importa si están todas las clases o si están una sola. Yo quiero que terminen aprendiendo. Para terminar aprendiendo tienen que saber. Si no las pueden ver presenciales, bueno, trataré de subírselas para que la escuchen grabada, pero no va a ser lo mismo. Y aparte yo voy anotando la gente que participa, ¿sí? Porque me parece muy importante, porque es práctico esto. No es como la clase teórica, donde ustedes escuchan y no participan. Para mí, al no tener el muñequito de reanimación y no poder verlos cómo ustedes masajean, cómo ustedes bolsean, cómo ponen la cabeza, es muy difícil darles el aprobado. Entonces, para mí la única es que yo sepa que ustedes entienden de lo que estamos hablando. Y por eso me gusta Profe, estar Profe, conectados al mismo ¿puedo? tiempo. Sí, un Disculpe, ¿puedo dar mi punto segundito. de vista? Sí, un Perdón. segundito. Hoy en nutrición estuvimos charlando que ya se empezaron a dejar ir al aula de computación, de informática, y creo que van a empezar a abrir las aulas. Por Sí, ahí podemos estar en el aula de situación en lo que va del año. Estaba por averiguar la profesora, pero cree que sí. sí. Lo que Datos de pasa que que nos dijeron es hoy en muy la mañana. chiquita la sala de Sí, simulación pero y vamos sí, a ya poder sé ir que de a ya he estado, 3. ya lo he usado. Sí, ya he estado y ya lo he usado. Yo soy de la primera camada. Pero por lo menos como para poder de a poco ir al aula de situación Sí, y verlo, aquel que no trabaja y no lo ve. está bien, pero para eso a mí me gustaría que sepan a qué vamos a ir a la sala de simulación, porque vamos a ir a estar un ratito, y si tengo que explicarles yo en la sala de simulación todo esto, no practican directamente. Entonces por eso me interesa que se conecten. Igual las estoy grabando, no se hagan problema. Profe, yo quería decir algo, disculpe. Yo estoy en todas las clases, estuve en la anterior, estoy en esta y quiero seguir participando porque realmente me parecen súper interesantes y cómo explica, pero también me gusta que las grabe porque yo estoy en casa y no es lo mismo que estar en un aula en la facultad. Yo ahora tengo a mi bebé AUPA que está con los juguetitos, se me súper dificulta tomar apuntes. Trato de participar, de estar atenta, pero hay momentos en que pierdo el hilo por esto mismo de estar en casa, y calculo que a muchos compañeros les debe pasar lo mismo. Yo ¿Está las bien? clases grabadas las aprovecho para en el momento de tranquilidad revisarlas, ver si me faltó algo, tomar los apuntes necesarios que no puedo hacer durante la clase, porque es la realidad. Bueno, Pero nada, bueno, eso quedan solamente. grabadas. Muchas gracias, profe. De nada. Bueno, ventilación a presión positiva. ¿Alguien tiene alguna duda con eso? ¿Qué es ventilación a presión positiva? Si alguien no lo entendió, quiere que lo expliquemos, lo pregunta. Profe, lo que es ventilación a presión positiva, ¿solamente se puede hacer manual o también hay algún dispositivo que se Bien, utilice?
Se puede hacer con un dispositivo también, que se llama tubo en T, que se conecta a un suministro de aire y oxígeno, mezclado proporcionalmente, de acuerdo a lo que el bebé necesite, y donde uno tapa ese tubito, es como que sería lo mismo que apretar acá. Entonces, no deja de ser, es manual también, ¿no? Porque si no, lo otro ya es conectarlo a un respirador. Y eso se hace en la terapia intensiva. Y esto que estamos hablando es lo que vamos a hacer nosotros con nuestras manos en el momento de la recepción, en ese minuto de oro. Si ustedes vieron el algoritmo de reanimación, que lo vamos a repasar a lo largo de las clases, pero me gustaría que lo vean, es más, que lo tengan en una pantalla ahí como para mirarlo cuando estamos hablando de esto. El algoritmo habla de segundos, primeros 30 segundos, segundos 30 segundos, y eso es un minuto. Entonces es nuestra actitud en ese momento de la recepción la que le puede cambiar la vida a ese recién nacido para siempre, o le puede costar la vida. ¿Qué porcentaje se acuerdan que dijimos que era de los recién nacidos que iban a necesitar de nuestra ayuda en la reanimación? El 10%. El 10%. El 10%, habló el que sabe, miren, escuchen. El 10%. Acá está el licenciado. Ahí está el licenciado, que él la tiene re clara porque hace menos que nosotros que nació. ¿Cuánto tiene? Dante tiene 2 años. 2 años. Bueno, Sí, entonces, ya está grande. Ya está grande, sí. Ya no es un recién nacido. ¿Hasta qué edad llamamos recién nacido? Hasta los 28 días que termina de ser neonato. Sí, 30 días, un mes. Después del mes es pediátrico. Después del mes es pediátrico. ¿Sí? Después le llamamos adolescente, que también es otra parte que tengo que dar yo en esta materia, pero eso es teórico, donde se empiezan a ver los caracteres sexuales externos, lo que es visible, las mamas, el pelo, la barba, ¿sí? Todo eso. Pero bueno, esa sería como la división. Entonces, hablamos de la lámpara de calor radiante, hablamos de las compresas calientes, hablamos de las máscaras faciales, hablamos de la bolsa autoinflable con reservorio o bambú, como decía Cristian, y hablamos de la ventilación a presión positiva. Fíjense. Bueno, ahí también dice monitores. ¿Por qué? Porque siempre que tenemos que reanimar a un recién nacido, tenemos que conectarlo por lo menos a un saturómetro. La clase pasada dijimos que era el saturómetro y en qué mano se colocaba. ¿Alguien quiere decirnos, para recordarnos eso? ¿En qué mano? En la derecha. Bien, ¿y por qué? Tenía que ver Por con el ductus. Porque es preductal. En la mano derecha es preductal, entonces donde la sangre no se mezcló la sangre oxigenada con la no oxigenada. Ya van a ver con la doctora Castro lo que es circulación fetal y circulación del recién nacido, cómo cambia, y que mientras el bebé está en la panza, no respira aire, le llega la sangre oxigenada a través del cordón umbilical. ¿Alguien sabe, se acuerda o sabe qué vaso del cordón umbilical es el que lleva la sangre oxigenada de la mamá al bebé? Es al revés que en la fisiología normal humana. ¿Cómo está formado el cordón umbilical? Si no me equivoco, es una arteria y una vena. No. No, una arteria. ¿No está y una vena. formado por 2 arterias y una vena, profe? Bien. ¿Quién habló? ¿Melanie? Sí, yo, Melanie. Bien. Es una vena y 2 arterias. ¿Por dónde va la sangre oxigenada? ¿Ven? Por eso a mí me gusta que estén, traten de estar. ¿Por dónde va la sangre oxigenada? ¿Por la vena o por las arterias? Por la vena.
Por las arterias, Por las arterias va porque por la sangre vena no oxigenada. iría la sangre carboxigenada, o al revés sería. Dijimos Pero que en era la al revés circulación que en el ser es humano al revés. que nació. vena. Por la Entonces vena, entra por la Es por la vena. vena. La circulación normal de un ser humano, la sangre oxigenada, escuchen esto, va por las arterias del corazón, va por la arteria aorta y después se distribuye a todo el cuerpo por las arterias, arteriolas, capilares. Y de los tejidos vuelve desoxigenada, es decir, con mucho dióxido de carbono de la producción de las células que ya utilizaron el oxígeno para generar energía en la mitocondria. ¿Se acuerdan algo de todo esto? Mitocondria, célula, ATP. Bueno, cuando vuelve por las venas al corazón. Del corazón, pulmones, se oxigena y sale por las arterias. Eso es circulación normal, fisiología del ser humano. Pero el feto es un ser humano, igual, pero tiene la fisiología al revés, porque él no respira por los pulmones. Le llega la sangre oxigenada desde la placenta, que viene de la circulación materna, a través de la vena umbilical, que del cordón es única, y es chatita y alargadita, y es la que se canaliza cuando yo tengo que poner líquidos o tengo que poner medicación. La canalización del cordón umbilical es por la vena. La vena lleva sangre oxigenada, al revés que después del nacimiento. ¿Está claro eso? Sí. Bueno. Sí, entonces, profe, y le hago una pregunta. ¿Cuándo? Esperen, quiero que entiendan bien el concepto de por qué le pongo el saturómetro de la mano derecha. Porque cuando las arterias, ya nació, ya nació, ahora ya no es como recién, ya nació. Las arterias que salen del corazón, de la aorta, la arteria principal, después se dividen en un tronquio brachiocefálico derecho y uno brachiocefálico y uno izquierdo. Del derecho viene a irrigar el brazo derecho, pero del izquierdo se mezcla la arteria aorta con la arteria pulmonar a través del ductus arterioso persistente, que es un conducto que persiste, por eso se llama persistente, pero puede persistir 24 horas, 48 horas, después se cierra solo, porque se caen las presiones pulmonares, y entonces ahí se mezcla la sangre oxigenada con la no oxigenada. Por eso, profe, Del lado derecho, no se mezcló. O sea que la saturación medida en la mano derecha es la más fidedigna, la más real. Por eso se pone del lado derecho, porque es preductal. Claro. Si lo ponemos del lado izquierdo puede dar una saturación más baja de la real. Perfecto, exactamente, esa es la idea. Muy bien. En los adultos, por ejemplo, No, yo que a mí me... eso no va para los adultos. No va porque el adulto tiene el ductus cerrado. Y no tendría algún problemita cardíaco. El ducto se tiene que cerrar espontáneamente, y si no se cierra espontáneamente, y algunos bebés lo tienen persistentemente abierto, eso genera hiperflujo pulmonar, va demasiada sangre a los pulmones, puede producir insuficiencia cardíaca, entonces hay que cerrarlo con una cirugía, una cardiocirugía. Eso se hace en nuestro hospital, en el Hospital Molas. Bueno, estamos repasando este cartelito que dice todo lo que tenemos que tener preparado. Después vamos a ver, no sé si hoy vamos a tener tiempo, pero a lo largo de las clases, otros videos donde ustedes van a ver en una mesa todos los elementos, y los vamos a identificar. Creo que de este lado no me quedó nada. Vamos al otro. Tubos endotraqueales son unos tubos de plástico de silicona que se ponen adentro de la vía aérea mediante el procedimiento de la intubación que se hace con el laringoscopio.
¿sí? Eso lo hace el médico, el neonatólogo. Aunque algunos enfermeros están aprendiendo a hacerlo y lo hacen muy bien, es algo técnico que lleva mucho entrenamiento, pero es abrir la vía aérea y ver las cuerdas vocales y por ahí introducir el tubo endotraqueal, ¿sí? Entonces, esto pues ya cuando el bebé está muy grave, o sea, para que un bebé necesitemos hacerle eso porque el bebé está muy grave. Si no, no necesitaría reanimación. Y si necesita reanimación, la primera ventilación a presión positiva es a través de ¿qué? ¿La mascarilla facial? Mascarilla facial, la que dijimos recién que no tiene agujeritos, ¿sí? Y la bolsa autoinflable. Con el tubo endotraqueal es como que ya escalamos un paso más, hicimos un paso más, el paciente está más grave. También vamos a necesitar la bolsa autoinflable para los tubos, ¿no? Para pasarle oxígeno. Oxígeno mezclado, no es oxígeno puro. El oxígeno es nocivo en los recién nacidos, por eso se empieza a reanimar con oxígeno al 30% o al 21%. Tijeras, todo buen enfermero o enfermera tiene que tener tijeras en su bolsillo para cortar cintas, para fijar el tubo endotraqueal, para poner las vías, ¿sí? Laringoscopio, que es lo que yo decía recién, todo esto lo vamos a ver en la sala de reanimación, ¿eh? Es un tubo de plástico flexible. ¿Qué cosa? No. Profe, mil disculpas. ¿Laringoscopio? María Susana tiene el micrófono encendido y está hablando y se interpone con su voz. María Ahí está, Susana. ahí lo apagó. Ahí lo apagó, Gracias. ahí lo apagó. Bueno, gracias. Entonces, los tubos de plástico no son el laringoscopio, ¿eh? No sé si alguien lo dijo y se equivocó. Los tubos de plástico son los tubos endotraqueales, que son de silicona en realidad. El laringoscopio es metálico, generalmente. Tenemos algunos... Y tiene una luz para observar dónde se encuentran las vías. Totalmente, sí. Es muy importante la luz. Antes tenían unos foquitos que se enroscaban bien, pero ahora ya tienen fibra óptica, ya mejores. Líquidos, solución fisiológica, también medicación. Vienen ¿Sí? los videos laringos también ahora. ¿Los qué? Videos laringos. Ah, los videos laringoscopios que se han puesto de moda ahora con el COVID. Porque el video laringoscopio lo que hace... Son de plástico. Sí, eso son de plástico, las ramas son de plástico y son descartables algunas. Eso es para evitar contaminación, porque bueno, uno se está introduciendo, ¿no? Se dice así la palabra, se está metiendo en la vía aérea de un paciente con COVID. Después es muy difícil de contaminar eso. Y lo que tiene el video laringoscopio es que uno no necesita estar tan cerca de la cara del paciente, de aspirar o de sus secreciones, más allá que uno está con la máscara, con las antiparras, con el barbijo N95 y una máscara facial, está muy expuesto. En cambio, con el video uno mira de lejos, mira la vía aérea de lejos y no se necesita acercar tanto. Pero bueno, también requiere una destreza especial eso. Pero muy bien. Bueno, no nos quedó nada de esta tablita, ¿no? Que estamos repasando el equipo necesario. Todo esto es responsabilidad de enfermería, tener todo esto. ¿Quieren que continuemos o alguien tiene alguna pregunta? Profe, cuando habló del tema de la oxigenación al paciente, ¿está humidificada y con temperatura? No, eso solamente cuando está... ¿Humidificada sola? No, ni siquiera humidificada, viene seca nomás. Eso seca. Es cuando está el paciente en respirador, en ARM. Ahí sí tiene que venir el oxígeno, el aire o la mezcla, humidificado y calentado. Ahora no, porque esto es emergencia, es resolución en el momento. Ya cuando lo intubo, le pongo el tubo endotraqueal y ahí le voy a poner un respirador, ahí sí, humidificado y calentado. Bueno, seguimos. Grados centígrados. Perdón, ¿tengo que compartir o estoy compartiendo? No, estoy compartiendo.
Sí, se escucha se ve, también. profe. 36.5 grados centígrados. Los monitores, la bolsa de ventilación a presión positiva, bolsa autoinflable, máscaras faciales, tubos endotraqueales, tijeras, laringoscopio, líquidos y compresas capilares, tubos endotraqueales, monitores, la bolsa de Quiero ventilación a parar presión justo positiva. cuando, ahí. Bueno, ahí tienen todo. Fíjense, todo eso es lo que ustedes tienen que armar. No todos ahí están todos los tamaños, pero bueno, no van a armar todos los tamaños. Donde el material que ustedes tienen que manejar así, gente, ¿eh? Así. Cierren los micrófonos, por favor. A ver, ahí está. Bueno, esta es la bolsa autoinflable o ambú. Estas son las mascarillas faciales, que hay distintos tamaños. Esta es la más chiquita, pareciera, esta es la más grande. Igual, en Neo, más o menos son todas del mismo tamaño como las que les mostré. Esas máscaras tienen que agarrar de esta forma la nariz y la boca del paciente. Y tienen que estar bien apretadas contra la carita, para que no se escape el aire para los costados. Si no, no es efectiva la ventilación. Un método de saber que es efectiva la ventilación es que cuando yo aprieto, insuflo, aplico, presión positiva, el pecho del paciente, el tórax, se expande. Pero no demasiado, si no puedo producir un daño, que es un neumotórax. Se expande y dejo que expire. Se expande cuando yo inflo, aprieto o insuflo, y cuando suelto se va el aire. Se va también por la misma bolsa que tiene una valvulita. Profe, también hay que corroborar sí. en las mascarillas faciales, había que corroborar también, vio que en la parte donde agarra nariz y boca, tiene como una parte que está inflada con aire. El borde, el reborde es inflado, sí. Y tienen, ustedes ven esto, tienen un piquito por donde se infla con una jeringa. Esto tiene que estar bien inflado. Cuando se rompe, como esta que ya es vieja, tiene años, muchos años, se achata y no sirve. Tiene que ser bien infladito, muy bien. Y por acá se infla, con una valvulita tiene, yo meto la jeringa, aprieto para adentro o hago presión y ahí entra el aire, para que el borde se infle y no lastime la cara y se pueda adaptar bien a toda la superficie de la carita del bebé. Muy bien. ¿Quién hizo esa observación? Yo, Andrea Solesi. Andrea. Bien. Bueno, esta mascarilla, ¿la ven con el mouse? ¿Ven que es re distinta? Esta es la mascarilla de nebulizar. Es la mascarilla si yo quiero dar oxígeno, que se usa con una bolsa de reservorio, pero tiene unos agujeritos acá, chiquititos, por donde sale el aire, y el paciente, ¿qué característica tiene que dijimos recién? ¿Está respirando espontáneamente o está en apnea, si yo uso esta mascarilla? Está en apnea. En apnea. No. No, al contrario, No, si respira está con esa espontáneamente. mascarilla... No, está respirando espontáneamente. normalmente. Bueno, Si no, muy se bien. necesitaría otra por apnea. Es verdad, porque Cristian, si ¿sos tenía vos? apnea se le hacía. Sí, es verdad. Sí, sí, Bien. profe. Muy bien. Esto lo tienen que manejar así, chicos. Esta mascarilla no sirve para ventilar con el AMBU, no sirve para ventilación a presión positiva. Esta mascarilla se usa cuando el paciente respira espontáneamente. Y estas que están acá, abajo, son como las que yo les mostré recién, que se usan con el AMBU, cuando hago ventilación a presión positiva, cuando el paciente no respira, está en apnea o en gasping. O yo decido ventilarlo porque está con una insuficiencia respiratoria. Esto es fundamental, ¿eh? Pasamos a esto. Esto que se ve acá es una máscara laríngea. Esto que se ve acá también, que tiene otro colorcito. Esto es naranja y esto es transparente. Y esas son parecidas a lo que es el tubo endotraqueal. Ya hay que saber ponerlas y eso lo hace generalmente el médico. Reemplazan al tubo endotraqueal,
pero no son tan efectivos como el tubo endotraqueal porque no va directamente a la vía aérea. Va a la faringe, a la hipofaringe, tapa el esófago y deja entrar el aire a la laringe, pero no se mete adentro de la laringe, ¿se entiende la diferencia? Bueno, hay cosas que hasta que no las vean, no las toquen, no las miren, no las pongan, no las prueban, va a ser difícil explicarlo, pero por eso es que trato de hacerlo lo más práctico posible. Estos que están acá, que están adentro de unos papeles encerrados y estériles, ojo, el tubo endotraqueal tiene que ser estéril, porque va adentro de la vía aérea, pasa a través de las cuerdas vocales y va a la tráquea. Laringe. Eso se usa, profe, cuando no se puede, cuando ya no funciona ambucear al paciente, digamos, cuando se le está por cerrar la vía aérea. No es que se le está por cerrar la vía, pero es cuando ya la ventilación a presión positiva con mascarilla no es efectiva, o por ejemplo en el algoritmo, si alguien lo tiene al algoritmo, cuénteme lo que está mirando. En los primeros 30 segundos que yo decido reanimar mi paciente, porque está deprimido, en los primeros 30 segundos yo hago ventilación a presión positiva con esto, estas mascaritas, y el ambú, por supuesto. En los segundos 30 segundos, si no mejora, reposiciono la vía aérea y veo si tiene secreciones y aspiro. Para esto están estas sonditas para aspirar. ¿Sí? Ahora, si en los otros siguientes 30 segundos, fíjense que son, dividan un minuto en 30 segundos, o sea, la mitad y la mitad. Entonces, si en los primeros 30 yo el chico no llora, no tiene apnea, yo hago ventilación a presión positiva. En los segundos 30 segundos, si no mejora, reposiciono y veo si hay que aspirar. En los terceros 30 segundos, que ya estaríamos dentro del minuto y medio, ahí yo, si el chico no mejora, o la frecuencia cardíaca es menor de 100, ¿alguien está mirando el algoritmo de reanimación? Porque me gustaría que me controlen a ver si estoy yendo bien. Entonces ahí, en el minuto, después del minuto, ya estoy en la fracción del minuto y medio, si no mejora, o la frecuencia cardíaca es menor de 100, yo ahí tengo que intubar, poner estos tubos endotraqueales, por la vía aérea. Tiene que ser estéril. Y ahí sigo con el ambú. Sería como primero la evaluación del paciente y después pasamos a dividir el minuto en 30 segundos. Sí. Y arrancamos. Pero la evaluación es rapidísima. No podemos estar detenidos 30 segundos. Ahora vamos a ver, porque es así, blanco o negro. ¿Cuándo un paciente yo lo tengo que reanimar? Es blanco o negro. Ahora lo vamos a ver. ¿Es vigoroso o deprimido? Ni siquiera hago el APGAR. El APGAR, que es la medición de lo que es frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tono, reflejos, llanto. Bueno, eso no lo hago, porque el APGAR se mide al minuto y a los 5 minutos. Y yo no voy a esperar un minuto de reloj. Esa es una de las cosas que faltó poner ahí en esa lista, un reloj, es importantísimo. Yo no voy a esperar un minuto, que transcurra un minuto, y voy a estar así esperando a ver si el bebé está vigoroso o está deprimido. Se hace antes. En el minuto yo ya estoy actuando. Me doy cuenta por el tono muscular, me doy cuenta por otras cosas. No espero el APGAR. Y el APGAR sirve para el pronóstico neurológico, no para tomar la decisión de una reanimación. Pregunta importantísima. Sí, o cuando el niño nace, está en parto y nace el niño, ahí se hace el APGAR, pero en emergencia no creo que se pueda. En emergencia hay que esperar un minuto, porque el APGAR se mide al minuto de recién nacido, y yo para esto no puedo esperar un minuto. Yo en el primer minuto de vida de un bebé que necesita reanimación, tengo que actuar. No voy a esperar. Porque el primer minuto porque el primer minuto es del 60 al 65% de oxigenación en sangre. ¿Puede ser, profesora? ¿O yo estoy viendo el power de sí, ahora, esa es la saturación. Esa es la saturación. Pero yo no me guío por la saturación para reanimar, porque si no tendría que reanimar a todos.
si todos saturan 65% en el primer minuto? No, yo no me guío por la saturación, ni por el Apgar para decidir una reanimación. Me guío por otras cosas. Si alguien la sabe, ya la charlamos. Bueno, sigamos. Puede ser que primero sea cuando nace el bebé, porque cuando el bebé nace, algunas veces cuando nos damos cuenta, cuando el bebé viene un poquito morado, y viene morado y blanquito. Yo estaba viendo, y después cuando ya, digamos, viene como, ¿no? No. Ah, no. Entonces, Morado puede venir y sin embargo no necesita reanimación. Porque ¿Por el no es llanto puede ser, profe? el llanto. Claro, cuando nace muy con llanto bien. débil. El Que no hace llanto. Ay, se el están primer escribiendo. llanto fuerte. ¿Alguien está rayando acá con verde? Unos garabatos, ¿será Dante? No sé ni siquiera cómo lo hace. No, es más, Ana yo Luz dice. dejé de ver la pantalla que está compartiendo porque no sé qué pasa con mi teléfono y tengo que salir de la clase y volver a entrar para poder ver lo que comparte. Así que Bueno. estoy a ciegas. Solo escucho. Bueno, espero que puedas ver prontito. Estas son las ondas para aspirar, y estas que están acá son las famosas cánulas de Mayo, que prácticamente no se usan, y es para abrir la vía aérea. Pero de un niño que está inconsciente y ya lo estoy ventilando, no se usan. Y este es el laringoscopio famoso, con una rama recta. Hay ramas curvas y ramas rectas. En neonatología generalmente usamos la rama recta. Y la rama, esto que ven acá, que es lo que se abre así, eso lo hacen ustedes tienen que, eso lo vamos a aprender en la sala de simulación, aprender a armar un laringo, ver que tenga buena luz. Esa rama se elige de acuerdo a esta distancia que hay entre la comisura de la boca y el trago. ¿Sí? Esa es la longitud, el largo de la rama que yo tengo que elegir. En neo siempre es la 1 o la 2, digamos, no hay mucho más. Bueno, sigamos a ver qué dice. ¿La rama recta, profe? ¿Cómo? ¿Por qué la rama recta? Porque con la rama recta, cuando yo lo meto en la boca, desplazo la lengua hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, me meto por la derecha, comisura de la derecha, desplazo la lengua hacia la izquierda, y me queda en el centro, ¿sí? La rama recta, yo engancho la epiglotis, la veo y la engancho. La epiglotis es algo que está así en la vía aérea, y que yo la levanto, es lo que nos protege, lo que nos hace toser cuando nosotros nos llega una miguita de pan o agua. Nos ahogamos. La vía aérea, la epiglotis es como que, tapa la vía aérea para que no se nos llene de nada que no sea aire. Nos protege. La tos es un mecanismo protectivo natural. La epiglotis yo la tengo que levantar, es como una tapita que la tengo que levantar, y yo la engancho con la rama recta. Con la rama curva cae en otro lado, cae acá adelante. Con la rama recta cae acá. Y de acuerdo a la anatomía del recién nacido, la vía aérea está muy arriba, muy alta y muy anterior, y la engancho mejor con la rama recta. La rama curva es más para los adultos. Gracias, profe. Esto es en líneas generales. Después cada médico es como que maneja la rama con la que mejor se siente y mejor accede a la vía aérea. Profe, una pregunta. No sé si me escucha. ¿Uciel? Sí. Sí. Para la intubación, ¿se usa guía de Eichmann en los neo? Sí. Algunos, ¿Sí? Eso depende del médico. Hay algunos que sí, otros que dejaban los tubos endotraqueales en la heladera antes, hace mucho, para que estén duros, porque ¿qué pasa? Son flexibles. Entonces a veces uno ve las cuerdas vocales, ¿no? Que son como una B corta invertida. Las ve. Pero cuando quiere meter cuando quiere meter el tubo, como es tan maleable, para que no sea agresivo, ¿no? Es tan blandito, se puede ir flexible para otro lado, flexible, se puede ir para otro lado. Generalmente se va para abajo, y se va al esófago, que ahí no tiene que ir a la vía aérea es anterior. Entonces,
Algunos usan esa guía, que se mete esa guía. Yo no alcanzo a ver bien si alguno de estos es una guía, pero parecen sondas de aspiración. Es una guía como si fuera un alambre, pero Un alambre con punta Roma y flexible. Como el Un alambre mandril, dulce, flexible. como el mandril, ¿puede ser? Claro, exactamente, es como el mandril. Exactamente. Y uno lo tiene que poner, pero no tiene que sobrepasar el orificio distal del tubo endotraqueal, porque si no puedo lastimar la vía aérea y producir un sangrado. Sobre todo el recién nacido, que le falta algo para producir la coagulación. ¿Alguien sabe? Le falta algo que es algo que interviene en la cascada de la coagulación y que yo se lo pongo con una inyección. Eso es está dentro de lo que se llama profilaxis. La vitamina... Ay, Sí, se sí. me borró. ¿Vitamina K? Muy bien. ¿Clarisa? Vitamina K. Bueno, muy bien, vitamina K. Entonces el recién nacido no tiene vitamina K. Y si yo le llego a lastimar la vía aérea con el tubo endotraqueal, no, con el mandril o la guía, y me puede sangrar mucho y hago un desastre. Bueno, digamos. Esto no sé qué es este frasquito, pero otra cosa que acá no está, pero creo que sigue para la derecha la imagen. Puede ser lidocaína. Sí, pero no usamos lidocaína, para nada. Ni siquiera para el tubo endotraqueal no se usa lidocaína. Se usa para lubricar esto, que es la máscara laringea. Bueno, sigamos, gente. 1 hora pasó. Bolsa autoinflable, máscaras faciales, tubos endotraqueales. Bueno, están las toallas o compresas. Tijeras, laringoscopio, líquidos y compresas calientes. Y eso que veíamos ahí. Laringoscopio, líquidos y compresas calientes. Eso que vemos acá son los mal llamados Avocat, que son en realidad Avocat es un nombre comercial, ustedes saben. Teflón para poner las vías. Jeringas, jeringa de 1, jeringa de 10 debe ser esta, ¿sí? Para la medicación que necesitemos. Y esto, ¿saben lo que es? Muy importante. ¿Una llave 3 vías? Llave 3 vías, muy bien. Llave 3 vías, guantes, manoplas y guantes estériles. Si voy a intubar, voy a tener que usar guantes estériles. Y esto, no sé, parece un presurizador, algo para aumentar la presión para pasar volumen. O un Baxter de algo. Y esto, que está acá adentro, es una mascarilla facial con una bolsa, con la bolsa con reservorio, pero el paciente ahí ya tiene que estar respirando espontáneamente. O sea, después del bolseo iría eso. Calientes. A partir de este momento inicia el minuto de oro, con el nacimiento del bebé. Seguido de esto, debemos comprobar la vigorosidad del recién nacido evaluando. Si conocemos la edad gestacional de esto, debemos Bueno, esto es a lo que yo me refería cuando les decía que yo no voy a esperar 1 minuto para decidir si al bebé hay que reanimarlo o no. Yo voy a tener en cuenta la edad gestacional, el tono muscular y si llora o respira. Ni siquiera la frecuencia cardíaca tomo ahí. ¿Por qué? Porque si no respira, tengo que darle ventilación a presión positiva y seguramente la frecuencia cardíaca va a estar baja y va a seguir bajando si yo no le hago ventilación a presión positiva. El tono muscular es muy importante. El tono muscular, yo me doy cuenta, el bebé cuando nace tiene un tono aumentado, ¿no? Que es las manitos cerradas, los bracitos flexionados hacia el tronco y las patitas también flexionadas hacia el tronco. El que no tiene buen tono muscular está flácido, hipotónico, blandito, ¿sí? Como que se cae así todo. Eso es un indicio de mala salud neurológica de ese niño. La hipotonía o la flacidez, ¿sí? Eso es muy importante para tomar la decisión. Y la otra cosa es si llora o respira. Si no llora o no respira,
ventilación a presión positiva. Entonces ven que yo empiezo el minuto de oro, pero ya ejerciendo acciones. Comprobar la vigorosidad del recién nacido evaluando. Ahí le está Si evaluando el conocemos la edad tono. gestacional, si es prematuro o a término, si llora o respira y si tiene tono. Si ante alguno de estos ítems la respuesta es no, debemos iniciar con la reanimación. La respuesta es no, debemos iniciar. Si ante alguno de... Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer, si el bebé necesita reanimación, porque está hipotónico o porque no llora y no respira, o porque es un prematuro extremo, yo lo paso rápido, o sea, se le corta el cordón, no espero el minuto de la ligadura oportuna, anoten, ligadura oportuna del cordón, a los 60 segundos, un minuto, para que haga la transfusión de sangre y de volumen. Pero si yo tengo un bebé que tengo que reanimar, porque está hipotónico, porque no llora, porque no respira, porque es un prematuro extremo, rápidamente corto el cordón umbilical, no espero ese minuto de transfusión, lo envuelvo en la compresa caliente, lo llevo rápidamente a la servocuna o a la lámpara de calor radiante, lo seco, lo estimulo, sobre todo la cabecita y la espalda, lo estimulo para que largue el llanto. Si las compresas se mojaron, las saco y pongo la segunda, por eso tengo que tener dos, calentitas, cubro la cabeza para evitar la pérdida de calor y posiciono la vía aérea. Eso es muy importante. El médico, van a ver, se va a poner atrás de la cabeza del paciente, como se pone un anestesista, ¿sí? Y le va a abrir la vía aérea. La apertura de la vía aérea es la famosa posición de olfateo, donde la nariz se eleva, pero no se hiperextiende. Esto lo hacemos para los adultos. Para pediatría y neonatos es esta, apenas posición de olfateo. ¿Y se acuerdan que poníamos algo debajo de los hombritos para que la línea apaguen los micrófonos, chicos, para que la línea del trago, de la orejita, coincidiera con el hombro? Bueno, limpio secreciones si es necesario, pero no pierdo tiempo ahí tampoco en limpiar secreciones. Yo tengo que darle ventilación a presión positiva inmediatamente. ¿Posición de olfateo para qué dijo que servía? Perdón. Para abrir la vía aérea. Ok. Profe, para el prematuro, cuando es prematuro, bien chiquitito, ¿le colocamos primero la bolsa y después empezamos a hacer el RCP? Sí. Lo metemos en la bolsa y lo llevamos en la bolsa, para que no siga perdiendo calor. Estos ítems, la respuesta es no, debemos iniciar con la reanimación neonatal. ¿Ven? Este operador, que debe ser el médico, la médica, se pone atrás, le pone el gorrito, y bueno, si tenía la bolsa, le deja la bolsa, lo importante es que yo tenga despejada la vía aérea, y lo va a poner en posición de olfateo. Y acá ya le conectaron el monitor, pero son rapidísimos esto. Es mentira, porque no tiene ningún electrodo puesto. Donde los primeros pasos constan en pasar al bebé a la lámpara de calor radiante, le cambió la compresa, secar al bebé con compresas previamente calentadas, estimular al bebé, sobre todo en los pies, cubrir cabeza. Los piecitos son la parte del cuerpo más sensible, donde uno puede hasta golpear y frotar para que el bebé largue el llanto y empiece a respirar. Un recién nacido, perdón. Sí. ¿Puede reaccionar con esta estimulación y las compresas sí, totalmente. Sí. Antes de siquiera comenzar con la ventilación a presión positiva, ¿no? Sí, por supuesto, es la primera maniobra, la estimulación. Sí. Evelyn, ¿querés hacer una pregunta? Sí, igual que en el caso, por ejemplo, a mí me pasó que cuando nació mi ahijado, estábamos en la habitación y se le había bajado el azúcar, algo así, nos explicaron, y el gordo dormía mucho, entonces la enfermera que iba siempre como que lo estimulaba haciéndole esto, tipo tocándole los piecitos, sí, tocándole los piecitos, y eso producía que lloraba para que tomara la leche. Claro, bueno, pero ya estamos fuera de la reanimación ahí, Evelyn, que quede claro que la hipoglucemia ya no está en el momento mismo de la reanimación, que estamos hablando del minuto de oro. Un bebé, generalmente el hijo de madre diabética, tiene tendencia a la hipoglucemia,
le baja el azúcar en la sangre, entonces, en vez de buscar la teta y tener más hambre y succionar más, se ponen hipotónicos, se ponen más que hipotónicos hiporreactivos. Por eso lo estimulaba la enfermera, para que chupe la teta, porque si no hay que ponerle una sonda y alimentarlo por sonda. La hipoglucemia parece al revés, ¿no? Pero la hipoglucemia produce como que alguien se queda sin batería. Y profe, y el bebé es mucho más grande cuando nace, aunque sea prematuro, es mucho más grande si nace con ese problema. Cuando la mamá tiene hipoglucemia, digamos, el bebé nace con eso, ¿no? Cuando tiene glucemia. A ver, usted es como que mezclan algunas cosas. El bebé grandote, macrosómico, sí, que hace hipoglucemia, ¿sí? Es el hijo de madre diabética. O sea, lo que tiene la mamá es diabetes gestacional generalmente. Y la mamá que tiene diabetes tiene hiperglucemia. Mucha azúcar en sangre, porque ella no tiene insulina. Pero el bebé sí va a producir insulina, porque el bebé tiene páncreas, va a estar normal. Y por eso mete toda la glucosa dentro de la célula y se queda sin glucosa. Cuando el bebé estaba en la panza, él producía insulina, asimilaba el azúcar, pero después no. La mamá, por ejemplo, hace la hipoglucemia porque hay una aumentada circulación de insulina en respuesta, a ver si me puedo explicar, a la hiperglucemia que tenía la mamá. Después el bebé se va a corregir, pero en el momento que nace, es muy importante en un bebé hijo de madre diabética, que sobre todo son macrosómicos, son grandotes y pueden sufrir lo que se llama distocia en el parto. ¿Por qué? Porque se encajan y están mucho tiempo y les cuesta salir, son grandotes. Distocia de hombros, ¿por qué? Porque los hombros hombros tienen así grandotes, como si tuvieran unas hombreras, y cuesta que salgan. Y a veces puede producir, hay que fracturarles la clavícula para que salgan. Y hay una lesión obstétrica que es la parálisis braquial obstétrica. ¿Sí? Todo esto es para que lo lean, lo busquen, lo investiguen. Bueno, eso puede estar producido por un bebé macrosómico, que generalmente tiene, después de nacer, hipoglucemia. Por eso hay que controlarle a los bebés recién nacidos, hijos de madre diabética, la glucemia. Y corregirla en el caso de que sea menor de 40 miligramos por ciento. Ahí tiene que estar muy atenta la enfermera del rooming. Por eso esa enfermera sacudía al bebé, lo estimulaba para que llorara, para que buscara la teta. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Bueno. Esto es reanimación, estamos en el primer minuto. Decidimos que ese bebé necesitaba reanimación. De calor, posicionar la vía aérea del bebé en ligera extensión y limpiar secreciones si es necesario. Después vamos a mirar el patrón respiratorio del bebé y evaluamos si tiene apnea o gasping. Es importante a su vez ir observando el monitor y estar alerta sobre la frecuencia cardíaca. Si tiene apnea, gasping y a una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto, empezamos de inmediato a dar ventilación con presión positiva durante 30 segundos. Por minuto. Bueno, apnea es ausencia de respiración, ¿cierto? Gasping es lo mismo que apnea porque es una respiración inefectiva. Ya lo charlamos la clase pasada. Dificultad respiratoria es cuando respira muy rápido, pero no entra bien el aire. Y frecuencia cardíaca menor de 100, bueno, le pueden tomar con el estetoscopio o pueden tomarle ahí cuando el cordón todavía está latiendo y ven la frecuencia cardíaca menor de 100. La frecuencia cardíaca de un bebé normal es más alta, es 120, 130, 140. Ya menor de 100 llama la atención. Si tiene alguno de estos signos, o no respira, o gasping, o dificultad respiratoria severa con mala entrada de aire, o frecuencia cardíaca menor de 100, lo que ustedes detecten, cualquiera de esas tres cosas, con una alcanza,
tengo que hacer ventilación a presión positiva con esa mascarita que vimos y con la bolsa autoinflable con reservorio. Durante 30 segundos, por eso quiero que miren el algoritmo. 30 segundos. Ventilo, 2, 3. Ventilo, 2, 3. Así se cuenta. Ventilo, 2, 3. Ventilo, 2, 3. Ventilo, 2, 3. De esa forma yo le estoy asegurando una buena frecuencia respiratoria. Profe, ¿no era que teníamos que apretar para abajo, ventilo, 1, 2, digamos, 2, 3? Pero eso es cuando necesita masaje cardíaco. Todavía no llegamos ahí. Que eso es lo que siempre se confunden en el examen y me hacen quedar re mal con la doctora Castro, como que no se lo hubiera explicado nunca. La ventilación es una cosa, el masaje es otra. La reanimación, ustedes lo asocian con el masaje cardíaco, pero no todos los bebés necesitan masaje cardíaco. La ventilación es más importante. Entonces, yo hago ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3, ventilo, 2, 3. Lo que vos hacías, Miriam, esto, ya es cuando tengo que hacer masaje cardíaco, pero eso viene más adelante. Y se cuenta de otra forma. Se cuenta 1, 2, 3, ventilo. 1, 2, 3, ventilo. Esto es lo que tenemos que hacer en la sala de reanimación, que no queda otra. Pero no se confundan, Anoten, reanimación no es masaje. Reanimación es todo lo que estamos haciendo. La ventilación a presión positiva también es reanimación. No necesito llegar al masaje para decir estoy reanimando. Es un paso más adelante el masaje, mucho más adelante. En neonatología, ojo, en pediatría no, en adultos no. El masaje es primero. Ya cursaron pediatría, ¿no? La mayoría. La estamos cursando. Sí, profe, estamos cursando. Bueno, por ahí es mejor que hayan cursado pediatría para esta materia, pero bueno, sigamos. Pasa que el plan de estudio es así, profe. Sí, ya sé, sí. Iba durante 30 segundos. 30 Esta segundos. es considerada la maniobra más importante Miren cómo durante el pone la minuto de oro. máscara. Para la ventilación La vamos a mano. usar una bolsa autoinflable que debe estar previamente lista con una máscara facial apropiada para el tamaño del bebé. La mano del operador, operadora, que está atrás, que está sosteniendo la máscara, hace una letra C y formaba la una E. letra E. Bien. La C y la E. La C C y la E. es esto. Esta es la C. Esta es la C. Y la E es esto, que yo lo agarro la mandíbula, el maxilar inferior y lo levanto para arriba. Hago una fuerza medio rara contrapuesta. No es fácil ventilar con máscara, Más grande es el paciente, más difícil es. Yo tengo que apretar hacia abajo con la C y apretar hacia arriba con la E. Una cosa rara es. Si no puedo sujetar bien la máscara contra la cara del bebé y se va el aire, necesito otro operador. Alguien que sostenga la máscara, una de cada lado, así hace una C y una E de cada lado, y otro que bolsee. Cuando yo no puedo hacerlo con una sola mano. Tengo dos manos. Pero si yo no puedo y se me escapa el aire y no logro ventilación efectiva, ¿cómo me doy cuenta que la ventilación es efectiva? Recién lo dijimos. Por la expansión del tórax. Movimiento del tórax. Muy bien, por la expansión del tórax. Muy bien. Entonces, si yo no logro una buena expansión, es porque ese bebé no lo voy a sacar. Tengo que reacomodar, tengo que ver qué pasa, y si necesito otro operador, bueno, yo sostengo con las dos manos mías la máscara y otro operador ventila. ¿Está claro? Sigamos. Idealmente debe cubrir el mentón y el dorso nasal, pero sin cubrir los ojos. Colocamos la máscara, realizamos un sello hermético con la maniobra CE e iniciamos ventilaciones. Si no contamos con un manómetro, no debemos... Bueno, ahora está hablando del manómetro. Esto es la válvula de Popov o válvula de seguridad, que cuando yo ventilo con máscara, es decir, no intubé, no puse el tubo endotraqueal, ventilo con máscara, tengo que tener esta válvula cerrada. En este ambú sería esto, así. La tengo que tener cerrada para que entre bien el aire. Cuando yo lo intubo, tengo que aflojarla y dejarla abierta, para que escape el aire
que sobrepase la presión de, creo que son 40 centímetros de agua, para no producir un neumotórax. Es una ruptura de los pulmones. Ejercer demasiada presión sobre la bolsa, sino la mínima necesaria para tener una ventilación efectiva. La mínima presión necesaria para tener una ventilación efectiva, es decir, que expanda el tórax. Esa es la presión adecuada. Algunos le pueden conectar a esto un manómetro, como dijo ella, que es para medir qué presión le estoy dando y no pasarme de 40 o de 30. Pero es raro eso que se usa en la sala de reanimación. Es el ojo clínico, la mano, lo que nos hace decidir si estamos ventilando bien o mal. Es decir, que veamos que el tórax se expande simétricamente y que se ausculte la entrada de aire por ambos ápices pulmonares. Debemos tener en cuenta mantener una frecuencia respiratoria de 40 a 60 respiraciones por minuto, y para esto usamos la mnemotecnia Ventilo 2-3. Después de realizar las ventilaciones con presión positiva por 30 segundos, reevalúe la frecuencia cardíaca, en donde encontraremos 3 escenarios. El primero, con una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, en donde el paso a seguir será el cuidado post-reanimación. Es decir, pasaron 30 segundos. Si la frecuencia cardíaca es mayor a 100, levantó y respira espontáneamente, que seguramente va a ser así, si tiene esa frecuencia cardíaca, yo tengo que pasar a lo que es control post-reanimación o cuidados post-reanimación. El segundo escenario, donde hay una frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto, en primer lugar se debe hacer la pregunta: ¿son las ventilaciones efectivas para lo que va a revisar la expansión simétrica del tórax? ¿Ven cómo En caso de que expande? no sean efectivas, pasamos a evaluar la mnemotecnia del Mr. Sopa, en donde la M habla de la máscara, se debe revisar que el tamaño sea el adecuado y que haya un sello hermético. La R de reposición, en donde se debe reposicionar la máscara y realinear los 3 ejes de la vía aérea a través de la posición de olfateo. La S de succión de secreciones. La O del inglés Open Airway, abrir la vía aérea, en donde debemos asegurarnos de abrir la boca del paciente y que la vía aérea esté permeable. La P de presión, en donde debemos evaluar que la presión ejercida a la bolsa sea la adecuada para la ventilación suficiente de los pulmones del recién nacido. Bien, entonces, si la frecuencia cardíaca es menor de 100, yo tengo que hacer todo esto que él le dice Mr. Sopa, que es tengo que rechequear todo. La posición de la vía aérea, le puedo colocar abajo un resalto como esto, abajo de los hombros, aspirar secreciones, si tiene, que puede tener líquidos amnióticos seguramente. ¿Qué más? Tengo que ver que la bolsa que la máscara esté bien puesta, la posición de la C y la E, que la bolsa esté inflada, que esté conectada al oxígeno o al aire, o sea, que tenga presión positiva. Que tenga una fuente de suministro de gas, aunque a veces se puede hacer sin conectarse a ninguna fuente de suministro de gas también. Eso es si la frecuencia cardíaca es menor de 100. Tengo que rechequear todo lo que tiene que ver con la vía aérea. Y la A de alternativas, donde evaluaremos otras opciones como la intubación orotraqueal, la cual será revisada más adelante en el video. Tercer y último escenario es una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, en cuyo caso se deben tomar las siguientes medidas. Primero, realizar la intubación orotraqueal si en el momento no se ha realizado. Bueno, si la frecuencia cardíaca es menor de 60, ahí yo tengo que intubar al paciente. Es distinto en pediatría, totalmente distinto. Tengo que intubar con esto, que ustedes ven acá, que son los tubos endotraqueales, que hay de varios tamaños, ¿sí? Esta es la máscara laringea, por si no lo puedo intubar, pero yo voy a preferir la intubación. Eso lo hace el neonatólogo. Para ello, hay que primero preparar el equipo. Para la intubación orotraqueal, lo primero que debemos hacer es posicionar al paciente. Para ello se debe realizar la posición de olfateo, que consiste en una leve flexión del cuello. El paso número 2 es estabilizar la cabeza del neonato con la mano derecha y abrir la boca con el dedo índice. Mientras que con la mano izquierda se sostiene el laringoscopio y se introduce por la comisura labial derecha. Se desliza hacia la línea media desplazando la lengua en su trayecto.
El paso número 4 es buscar los puntos de referencia, es decir, la epiglotis en la parte superior, sobre la hoja del laringoscopio, la abertura de la glotis y las cuerdas vocales. El paso número 5 es introducir el tubo. Para ello se debe tomar el tubo con la mano derecha e introducirlo por la comisura labial ipsilateral, deslizándolo hacia la glotis sin perder de vista la misma. El paso número 6 es estabilizar el tubo con la mano derecha y retirar con precaución el laringoscopio sin mover el tubo, verificando las líneas guía. En el contexto de un paciente con menos de 60 latidos por minuto. Bueno, estamos desmenuzando paso a paso lo que es la reanimación. Ahí intubaron. Eso que ustedes vieron con los tubitos puestos al lado de la cabecita, eso no es así, porque los tubos tienen que estar adentro de la bolsa que viene de fábrica y tienen que estar estériles. Ustedes tienen que abrir el tubito, abrir la bolsita, digamos, y ofrecerle el tubo al médico, para que cuando el médico esté haciendo la laringoscopía, agarra el tubo endotraqueal que ustedes le prepararon y lo introduce, ¿sí? O sea, que abren apenas la parte superior, para que no se contamine, pero no es que están abiertos todos al lado en la cama del paciente, esto es a los fines pedagógicos, nada más. Profe, muchos de los estudiantes que están ahora en segundo año no tuvieron todavía la práctica de práctica 1, que es también que le enseñan cómo ponerse guante estéril. Por las dudas le aviso porque como yo ya hice la práctica de práctica 1, pero la tuve que recursar el año pasado y tengo que volver a hacer también la práctica y capaz que vamos a la simulación antes que ellos, no sé cómo vamos a hacer, pero para que sepa que todavía no se saben poner los guantes estéril. Vio que los guantes estéril es un poquito más complicado. Sí, tiene una técnica, porque yo no puedo poner un guante de una mano y con la otra tocar el guante, con la mano tocar el guante y contaminarlo. O sea, bueno, sí, es una cosa que hay que hacerla, es difícil de explicar. Igual el que se pone el guante estéril ahí es el médico que va a intubar. Ustedes pueden estar con guantes no estéril, salvo que tengan que aspirar, que tengan que aspirar la vía aérea, que el paciente ya esté intubado, ahí sí tienen que tener guantes estériles. Bueno, sí, la frecuencia cardíaca, volvamos un poquito para atrás, a ver qué pasa. Ya está intubado y el paciente no mejora. 60 latidos por minuto son iniciar las compresiones torácicas, verificando las líneas guía. En el contexto de un paciente con menos de 60 latidos por minuto, son iniciar las compresiones torácicas, para lo cual disponen de dos técnicas. La primera es denominada la técnica del pulgar o del abrazo, en la que se usan los dos pulgares para deprimir el tercio inferior del esternón, mientras que las manos rodean el torso y los dedos sostienen la columna vertebral. Eso es lo que decía recién Miriam. El masaje o las compresiones torácicas, compresiones cardíacas, son cuando el paciente ya está intubado y no levanta la frecuencia cardíaca, menor de 60, tengo que recurrir al masaje. Y ahí sí, ahí interviene otro operador, porque uno tiene que estar en la vía aérea y el otro tiene que estar en masaje. El masaje hay dos técnicas. Una es esta, rodeando el tórax del paciente, que como es chiquito podemos rodearlo, y la idea de rodearlo es que las manos, los dedos que están en la espalda, hagan una fuerza de oposición, digamos, para que yo pueda hacer esto y realmente comprimir el corazón para que eyecte la sangre, que es lo que él no está haciendo. Con esto lo que estamos haciendo es proteger al cerebro, tratando de que el cerebro no sufra de hipoxia. Entonces, esto es masaje. ¿No puede repetir? Con ventilación. Esa práctica la hicimos en pediatría hace un par de años con la profesora Adela, en sala de simulación, con muñecos. Sí, esto no queda otra que ir a la sala de simulación. La técnica de masaje es 1, 2, 3, ventilo. 1, 2, 3, ventilo. 1, 2, 3, ventilo. ¿Sí? Rápido. Si yo uso la técnica de los dos dedos, que es otra técnica, que ahora la van a ver, pongo los dedos en el mismo lugar que los pulgares, y también cuento lo mismo. 1, 2, 3, ventilo. 1, 2, 3, ventilo. ¿Qué iba a decir recién?
Que no se tienen que chocar. Cuando uno ventila, el otro no tiene que estar masajeando. Cuando el que está masajeando masajea, el otro no tiene que ventilar. Tiene que esperar que termine. 1, 2, 3, ventilo. 1, 2, 3, ventilo. Porque si yo hago esto y ventilo a alguien que está masajeando, se chocan dos fuerzas contrapuestas y esto puede producir un daño, sobre todo neumotórax también. Entonces, no hay que tenerle miedo al masaje, los bebés no se fracturan, no les va a pasar nada, y en este momento, si él tiene una frecuencia cardíaca menor de 60, lo que yo tengo que hacer es asegurarle que circule la sangre por su cuerpo, sobre todo para que llegue al cerebro y no produzca hipoxia, que esto puede ser fatal para la sobrevida de este niño, neurológica. Profe, Sí. ¿el que hace el masaje es el que cuenta o es el otro? Sí, muy bien, el que hace masaje es el que cuenta. El que ventila escucha, cuando voy en 3, cuando el otro compañero va en 3, ya sabe que yo tengo que prepararme para ventilar. No es que va a ser 1, 2, 3, y yo estoy, tengo que ventilar. No, porque es sincronizado. 1, 2, 3, ventilo. Y el que lleva la cuenta es el que masajea. ¿Sí? Esta es principalmente útil cuando la reanimación Ese se masaje está es muy lento, está mal. realizando con dos Es reanimadores. La otra técnica es la de los dos dedos, que consiste en usar las puntas del dedo mayor y el índice o del anular de una mano para comprimir el tercio inferior del esternón, mientras que la otra se usa para sostener la espalda del neonato. En cuanto a la frecuencia de las compresiones, siempre debe ir acompañado de ventilaciones con presión positiva. Y está bastante mal hecha esa técnica, porque está muy abajo. Los dedos van pegaditos uno al lado del otro, pero a la altura de dónde van los dedos, ¿saben? Hay un parámetro. En la panza no puedo masajear. Lesiono órganos intraabdominales. ¿Dónde van los dedos? En el tórax, sí, por supuesto, pero tengo una referencia. A la altura del Las corazón. Las tetillas, muy bien. Claro. A la altura de las tetillas, ¿sí? Las tetillas se ven. Entonces yo ahí a la altura de las tetillas hago una línea imaginaria, ahí van los dos dedos o estos dos dedos. Evitando realizar ambas maniobras simultáneamente. Por ello se deben sincronizar a razón de una ventilación después de cada 3 compresiones, para un total de 30 ventilaciones y 90 compresiones por minuto. Si la frecuencia cardíaca se encuentra sobre 60 latidos por minuto, se deben detener las compresiones y continuar administrando ventilaciones. Si transcurrido este tiempo no se logra aumentar la frecuencia cardíaca al menos por encima de 60 latidos por minuto, se debe proceder a la administración de medicamentos. El último procedimiento descrito en el algoritmo de reanimación neonatal consiste en la utilización de adrenalina. Está descrito que hasta... Bueno, yo si hago 30 segundos este masaje, 1 minuto lo puedo hacer, masaje y ventilación. Si la frecuencia cardíaca no levanta, y sigue en menos de 60, fíjense que para que sea 60 es 1 latido por segundo, que sería esto, ¿no? 1 segundo, 3, 4, 5, cuando en realidad tiene que ser la frecuencia cardíaca normal de un recién nacido, tiene que ser 1, 2, 3, ta, ¿sí? Entonces tiene que ser el doble por lo menos, 120. Ahí yo pienso, cuando no mejora la frecuencia cardíaca, cuando no levanta de 60, pienso en la adrenalina, que esa es la única droga prácticamente que van a usar en la reanimación y que la tienen que preparar ustedes. Profe, disculpe, que no Sí. llegué a escuchar. ¿Cuánto tiempo tenemos que estar haciendo la reanimación con 1 minuto. compresiones y ventilación? 1 minuto antes de pasar a la adrenalina. Sí. Gracias. mejora con las maniobras ya mencionadas. Sin embargo, siempre puede presentarse la excepción. La guía recomienda que si pasados 45 a 60 segundos de compresiones torácicas efectivas junto con ventilaciones y aún no se ha logrado subir la frecuencia cardíaca del neonato por encima de los 60. ¿Qué está haciendo el tercer operador? Aparecieron 2 manos nuevas acá. ¿Qué están haciendo? Y lo ¿Qué que están haciendo? hace, abre Está pasando la medicación por el Está cordón. pasando la adrenalina. La vena. Todavía no está pasando la adrenalina. Colocando el catéter. Está canalizando.
Muy bien, está canalizando. Haciendo canalización canalizando. umbilical. Muy bien. Con un catéter finito. Esto generalmente lo puede hacer el médico, el enfermero, todo es cancha, todo es entrenamiento. ¿Y por dónde iba? ¿En qué orificio Por la entraba? vena. Por la vena, muy Por la bien. vena. Que es chata y umbilical. alargada. Chata y alargada. Las arterias son, cuando la vean, son redonditas y están una a cada lado de la vena. Profe, puede ser porque nosotros nos explicó el año pasado que a veces le colocamos la pinza y abrimos un poco la vena para colocar. Sí. Claro, Vale. sí. 60 latidos por minuto, o en caso de asistolia, Fíjense que los otros dos operadores no detienen la reanimación. Por eso se tiene que colocar, el que va a hacer la ventilación se coloca atrás, en la cabecera. El que masajea se coloca a la derecha. Y otro es el que va a hacer el abordaje de la canalización. No se detiene la reanimación. se debe iniciar manejo con adrenalina. La adrenalina se administra por vía intravenosa preferiblemente, en este caso por la vena umbilical empleando un catéter para la misma. El catéter umbilical debe ser de 3,5 a 4 French para menores de 3.500 gramos y de 5 French para mayores de 3.500. Eso que habla de los French es el tamaño del diámetro del catéter. Y lo que le puso ahí, ¿qué es? ¿Qué es esto? Una llave. La llave de 3 vías, muy bien. Porque yo le tengo que conectar ahí la adrenalina y otra jeringuita con la solución fisiológica. Después que le paso la adrenalina, le paso solución fisiológica para que llegue, para que lave. Importantísima la llave de 3 vías. Para administrar el medicamento se debe diluir una ampolla en 9 mililitros de solución. La dosis empleada será de 0,1 mililitro por kilo a 0,3 mililitro por kilo. Bueno, esto escríbanlo, anótenlo. Agarro, tomo una ampolla de adrenalina. Todas las ampollas de adrenalina vienen igual. Es 1 miligramo en 1 mililitro al 1 por 1000. Esa es la concentración. En todo el mundo es así. Así que tienen que tomar 1 mililitro, que es la ampolla completa. Primero le cargaron 9 mililitros de solución fisiológica. Y después le agregan el mililitro de la adrenalina. En total en la jeringa quedan 10 mililitros de solución, formada por 9 de solución fisiológica y 1 de adrenalina. Ahí la adrenalina cambia su concentración, se diluye 10 veces. Entonces en vez de estar 1 en 1000, queda 1 en 10.000. Y de esa concentración, la que ustedes tienen que rotular rápidamente, porque después en la emergencia se empiezan a mezclar las jeringas y uno ya no sabe qué tiene cada jeringa. Inmediatamente que ustedes preparan, ponen adrenalina 1 igual 10. Es decir, o 1 igual 10.000. Eso significa diluida, 1 en 10. Algunos le ponen 1, 2 puntos, 10. Esa es la adrenalina diluida, que es la que van a usar cada vez que tengan que pasarle una dosis que le va a indicar el médico. Y la dosis es 0,1 mililitro por kilo. Es decir, si pesa 3 kilos, 0,3 mililitros. 0,3 mililitros es menos que medio mililitro, o sea que eso no lo van a poder medir ustedes en esta jeringa de 10. Lo que conviene hacer es que una vez que está diluida, pasen 1 mililitro a una jeringa de 1. ¿Entienden? Y en la jeringa de 1 les va a quedar la adrenalina diluida 1 en 10, que también tienen que rotular. Profe, ¿no era que primero usamos la adrenalina y después colocamos rápidamente la otra jeringa? Ahora directamente se colocan una... Ahí lo que está poniendo él es, en esta jeringa que tienen acá, él tiene solución fisiológica sola. Y en esta que tiene acá, tiene la adrenalina diluida. De esa jeringa que prepararon recién con adrenalina 1 más 9 de solución fisiológica, esa jeringa que es diluida 1 en 10, con esa de ahí toman y cargan una de 1. Porque la fracción que tienen que poner es muy pequeña, dijimos que 0,3 mililitros. Es menos de la mitad de 1 mililitro.
esa jeringuita chiquitita, la de tuberculina, que se le llama también, tiene 1 mililitro de adrenalina diluida. Por eso, la que ustedes prepararon, esa la dejan aparte. De ahí cargan esta chiquitita. ¿Son las que generalmente se usan para las correcciones de insulina, la jeringa finita? Sí, exacto. Profe, Una vez ¿cómo se pasada llama la- la guía que te ponen? El catéter. El catéter. Y depende de las marcas, puede ser Arrow, por ejemplo, la marca más conocida y de mejor calidad. Pero hay otras marcas. Es un Pero, catéter umbilical, ese sería Ahí la- va. Ese el es. nombre para no dar marcas. adrenalina se debe administrar un flush de solución salina de 1 a 2 mililitros. Fíjense cómo maneja la llave de 3 vías. Es muy sencilla, ¿por qué? Porque tiene 3 piquitos la llave de 3 vías. A donde tiene la parte de atrás que no tiene piquito, yo le llamo como... Cierren los micrófonos, por favor, chicos. Si no, no van a escuchar bien. Ahí es como el lomo, que no tiene ahí piquito, ahí está cerrada para esta jeringa que yo tendría que tener acá, que la veo que está ahí. La sacó. ¿La ven? Entonces, ahí está abierto desde la jeringa grande hacia el catéter umbilical. Y cerrado para esto. Entonces yo le pasé la adrenalina, cerré, dejé la jeringa abajo y le paso la solución fisiológica. Es un movimiento que hacen así. Y esto lo hace enfermería. Que se haya administrado adrenalina Nunca no pararon indica la que cesen las reanimación, compresiones masaje ni la torácicas. ventilación. Estas se mantienen si la frecuencia cardíaca no se elevó por encima de 60 segundos con la primera administración. A los 3 minutos se debe revisar nuevamente los signos vitales del paciente para considerar una nueva aplicación de adrenalina. La adrenalina se puede repetir cada 3 minutos. ¿Sí? Un segundito, ¿no? Ya vengo. Bueno, a los 3 minutos el médico va a decidir si le hace una segunda dosis de adrenalina, para lo cual ustedes tienen que tener cargada la jeringuita de 1. Profe, ¿hasta cuántas dosis se le puede colocar? No más de 3, generalmente. Igual eso depende del equipo que esté haciendo la reanimación, pero no más de 3. Fíjense que para que ustedes le hagan 3, tienen que haber pasado 1 minuto o 2 minutos hasta que empezaron el masaje y decidieron la adrenalina. Cada 3 minutos 1, es decir, tienen que haber pasado por lo menos 10 minutos. Es lo que más o menos se recomienda. Hay situaciones especiales, ¿eh? No está dicho ni escrito cuál es el tiempo en que uno tiene que reanimar. Pero 3, 4 dosis, no más que esas. Las guías hablan de que el tiempo máximo para la reanimación son de 10 minutos. Mira, qué justo que dije lo mismo que... Bueno, a ver. Dejar de compartir. Ahí está. Ay, cómo me cuesta esto. Bueno, entonces, esto que ustedes vieron ahora, lo que hicimos es, se decide cuándo un bebé necesita reanimación, cuándo es, a ver. Cuando nace, ¿cómo? Deprimido. Deprimido. ¿Y qué sería deprimido? Llanto débil. Llanto débil o no llora. ¿Qué más? No tiene tono Apnea. muscular. No tiene tono Que no tenga muscular, tono- o tiene un tono O disminuido. frecuencia cardíaca menor a 100. Frecuencia cardíaca menor a 100. Muy bien. Perfecto. Bueno, bien. Entonces ahí tengo que empezar la reanimación. Y la reanimación no es el masaje de entrada, ¿eh?
posición, estimulación, posición de vía aérea, ventilación a presión positiva, 30 segundos, no mejora, reposiciono, Mr. Sopa, veo si hay que aspirar, si hay que reposicionar, si hay que mejorar la posición de la vía aérea, y después no mejora, la frecuencia cardíaca es la que va a mandar después qué voy a hacer. Si es mayor a 100, cuidados posparo. Si es entre 60 y 100, puedo seguir, voy a intubar, y si es menor de 60, ya intubado, voy a masajear. Y si no levanta, sigue siendo menor de 60, adrenalina. Esos son los pasos del algoritmo de la reanimación. Eso es lo que tienen que tener así, porque eso es lo que se pregunta mucho eso en el examen, y aparte que es algo donde ustedes tienen que saber hacerlo para poder salvar la vida o la integridad neurológica de ese bebé. Bueno, vamos a ver, seguimos con otro video, o alguien quiere hacer alguna pregunta. O sea que todo lo que vimos en la primera parte de los elementos es lo que está en el carrito. Exacto, el carro Sí de o paro. sí, que cuando llegamos lo primero que tenemos que checar es el carrito, si está todo, si falta algo. Exacto. La fecha de vencimiento de la medicación, por ejemplo. Si el laringo anda, si tienes las ramas, si tiene buena luz, sondas para aspirar, distintos calibres, catéter para canalización umbilical, tubos endotraqueales. Llave 3 vías. Llave 3 vías. Sonda de Profe, en el aspiración. caso de los tubos endotraqueales, también el tamaño Sí. varía. Tienen que tener un prematuro. 2,5, un 3, un 3,5. Generalmente usan el 3, para el prematuro el 2,5, ya menos que eso no. El médico se los va a pedir igual, les va a pedir el tamaño exacto, ustedes tienen que tener esos 3 preparados. En pediatría no, porque depende del tamaño, o sea, en pediatría pueden usar de un tubo 3, un chico de 1 mes o de 3 kilos, a un tubo, no sé, 6 de un chico de 14 años. En neo no tienen tanta chance de diferencia de tamaños. Bueno. A ver, ¿qué vemos ahora? Laura, fuente, mezcla de gases, aire comprimido y oxígeno. Sí, y la proporción la tienen ustedes ahí en el teórico, de cómo se mezclan con el blender las concentraciones de oxígeno con el aire comprimido. No se hace con oxígeno puro, diferencia con pediatría y con el adulto. En pediatría y en adultos ustedes van a hacer ventilación con oxígeno puro, al 100%. En neo no, se gradúa, como dijo recién, me olvidé, bueno, Laura, es una mezcla de gases, aire comprimido y oxígeno, para llegar a una concentración del 30% o del 21% y dejamos aire solo, digamos. Porque si no puede producir una lesión, sobre todo si es prematuro, en la retina, y también en los pulmones. Entonces hay que tener cuidado con eso, y eso lo van a manejar ustedes, la concentración de oxígeno. Hay una tablita. Después si no el médico le va a decir, bueno, no, aumentemos la concentración de oxígeno. Bueno, esperen que quiero ver qué otro video les puedo mostrar hoy. Bueno, les voy a mostrar porque está en inglés, pero está muy bien la parte. Yo voy a bajar el volumen y voy a ir traduciendo lo que dice. Está muy bien la parte práctica. No tengo que escucharla. Ahí lo que está describiendo es que los equipos que ustedes necesitan para administrar una buena presión en la vía aérea es el... Ah, espere, no estoy compartiendo. No estoy compartiendo. Le iba a preguntar porque no veía nada.
Bueno, Need a minimum of 2 towels to dry hablando de and las wet the baby toallas, with. las compresas, no necesita mucha Stethoscope, tradición. because that El is best practice for estetoscopio checking the baby's heart rate. y la And you bolsa need to be able autoinflable, to ven, give ese es some otro ventilation modelo. support, either with a bag valve mask Y la mascarita, or you get familiar with your siempre assistance practices in transparente, your area. para ver si hay secreciones debajo. It's very important to make sure that you've got appropriately sized masks. Y el tamaño adecuado, ¿no? Si es muy grande puede lesionar los ojos. So in order to appropriately assess the baby is brought to your prepared area. It's very important to dry the baby thoroughly. La forma adecuada de secar al bebé. Fíjense que tiene otra abajo. The wet towel Cuando se moja, from the baby la desecha and then the baby y usa la segunda. in the dry one. Es muy importante evitar la hipotermia The porque assessment eso should always puede include colour of the baby, prolongar tone una situación de paro. that the baby has. Ahí lo que dice es evaluar el color, el tono, la respiración y la frecuencia cardíaca. El color es lo menos específico, porque todos los bebés nacen moraditos o con cianosis, generalmente acrocianosis, cianosis distal en los pies y en las manos. Ya si la cianosis es central, que está en la boca, ya es otro signo importante, que podríamos pensar también en una cardiopatía congénita cianótica, pero no hay que esperar la cianosis para empezar la reanimación, y no todos los bebés tienen cianosis. Entonces, el color es lo menos objetivo, es lo que menos define. Sí el tono, sí la respiración y sí la frecuencia cardíaca. Any tone. Breathing, is the baby trying to breathe or is it crying? And heart rate. Best practice is that you measure the baby's heart rate using a stethoscope. This is an adult one, but a neonatal one would always be useful. Bueno, el tamaño del When you check the estetoscopio baby's heart neo rate, es you must distinto al que always usan tap para it adultos. This indicates Está describiendo that una frecuencia professionals will cardíaca review lenta. the condition of the baby. So just to recap, color, tone, breathing, and heart rate. Do I need to call for help at this point? Bueno, una de las cosas que no habíamos mencionado es esto, pedir ayuda. Se supone que si uno va a recibir un bebé, van a haber por lo menos 2 personas, el neonatólogo y el enfermero, pero siempre hay que pedir ayuda, activar el sistema de emergencia cuando uno inicia una reanimación. ¿Por qué? Porque una vez que empieza no se puede detener, y tal vez la técnica no sea buena después de unos cuantos minutos, sobre todo el masaje cardíaco, porque uno se agota. Entonces es muy importante llamar para pedir ayuda, que alguien pueda venir a asistir, o traer el carro de paro con todos los elementos. So A for airway. If the baby is not breathing or is gasping, then we need to open up the baby's airway. Si el bebé no respira o está en gasping, hay que hacer la apertura de la vía aérea con la posición de, ¿se acuerdan? ¿De olfato? Olfateo. Olfateo. De olfateo, muy bien. With the baby, it's a very subtle maneuver. The head needs to be placed into the neutral position. This means that the baby's face is parallel to the surface that the baby is lying on. And sometimes you have to get down to have a look to check the baby's head is indeed in neutral. Dice que no tiene que hiperextenderse. Esa es la posición adecuada de If this makes olfateo. no difference, A veces, esto pasa mucho en pediatría, a veces con esa sola maniobra de apertura de la vía aérea en posición de olfateo, el paciente empieza a respirar, porque se libera la vía aérea. La lengua, que es grande, atrás, se apoya sobre la vía aérea y la tapa. Cuando yo hago esta posición, la lengua, la base de la lengua se levanta y permite el pasaje de aire. Entonces a veces esa sola posición abre la vía aérea y el paciente empieza a respirar. Fíjense lo importante que es. then we need to give the baby 5 inflation breaths. In order to give the baby inflation breaths, we need to find an appropriately sized mask. The mask should be a perfect size that fits in the baby's cleft of the chin and is rolled over the baby's nose and mouth and fits Tamaño tiene que ser perfecto, as adecuado. tightly as possible. It shouldn't go into the baby's
sin que toque los area. ojos. Once you've sized the mask up, you then attach it to the device you're going to use. And in this instance, we're going to use a bag valve mask. And then we're going to roll that back over to the baby's nose and mouth using a C. Ahí explica la técnica de la C, que es esto, el gordo, el pulgar y el índice, y la E, estos 3 dedos. These breaths should last 2 to 3 seconds each. When you're giving these inflation breaths, you should watch the chest. Es muy difícil sostener esta posición. Es muy difícil. Entonces, a veces necesitamos 2 manos de otra persona, ¿no? O sea, que sostengan la vía, que sostengan la máscara y otro que bolsee. Lograr esta posición es difícil y mantenerla durante la ventilación a presión positiva es más difícil todavía, porque generalmente tiende a hacer esto la cabeza. Y nosotros mismos por la presión, por la adrenalina nuestra, por el estado de nerviosismo, hacemos fuerza y cerramos la vía aérea. No hay que perder de vista esto de la apertura siempre óptima de la vía aérea. To see if the chest is rising, thus initiating that you know you've got your inflation breaths working. 1, 2, 3, off. Ahí hace ventilo, 2, 3. Ventilo, 3, off. 2, 3. Ella cuenta al revés. Cuenta 1, 2, 3, ventilo. Es lo mismo. 5, 2, 3, off. If you don't manage to see any chest movement during that time, you need to reassess the airway. ¿Pudieron ver cómo expande el tórax? During that time, you need to reassess the airway. The head may need to be put in a different position. Yo lo que quiero es que vean cómo expande el tórax. The head may need to be put. If you don't manage to see any chest movement during that time, off. If you don't manage to see any off. 5, 2, 3, off. Este no está expandiendo. If you don't manage to see any chest movement, Tiene que levantar time, el tórax. You need to reassess the airway. The head may need to be put in a different position. Generalmente cuando no levanta bien el tórax es porque está mal posicionada la cabeza o la máscara. And you think that they have been successful because you have seen the chest rise and fall, maybe should be reassessed again. Color, tone, breathing, and heart rate. And once again, the heart rate is checked with the stethoscope. Bueno, esto está demasiado lento explicado, ¿eh? Si la frecuencia cardíaca sigue siendo baja, por lo que ella marca es 60 o menos, and breathing, and that you've opened up the airway successfully enough to make the chest rise and fall when you've given your inflation breaths, you then are able to give a further 30 seconds. Si la frecuencia cardíaca es lenta y el bebé no respira espontáneamente, que va a ser lo más probable, tengo que hacer 30 segundos más de ventilación. Of ventilation support if the heart rate is still slow. These ventilation breaths are much shorter and last just 1 to 2 seconds each. Está explicado muy lento. Entiendan que este no es el ritmo, no es el tiempo real. 1 second on, 1 second on. Profe, una pregunta. Y tampoco le expande el tórax, sí. Cuando le controló ahí la frecuencia cardíaca, lo hizo solo por 2-3 segundos. ¿Es eso el tiempo que nos tomamos? O sea, solo sí, verlo. Rápido. Sí, sí. Uno pone el estetoscopio y no vas a esperar 1 minuto, ni 30 segundos, ni 15 No, por segundos. eso. O sea, sí, con 5 segundos, 10 a lo sumo, uno ya se da cuenta que la frecuencia cardíaca es adecuada o no. Eso nos damos cuenta por lo que usted había explicado cuando hacía tiempo que le pase. Que ella hizo ven que hace así. Está lento, no hace falta ni contarlo. Lo normal es muy diferente. Bueno, acá lo que cambia, porque esto dice resucitación neonatal, pero para mí está más pensado en un pediátrico. En un neonato va la intubación.
Ella va a arrancar con the el person who's masaje. supporting you encircles the baby's chest and places their thumbs on top of each other on the internipple line, which is just a little bit lower than the nipple. Es muy complicado si una sola persona tiene que hacer masaje y ventilación, jamás hay que hacer esta maniobra de los 2 dedos. ¿Por qué? Pues yo si no me tengo que correr mucho. Si yo estoy sola haciendo la reanimación, tengo que hacer esta técnica de masaje, la de los 2 dedos. On the sternum, Profe, perdón, ¿soy la única que no ve el video o no lo está compartiendo? Yo sí lo estoy Yo sí lo viendo. estoy compartiendo. Yo también lo veo. No sé qué me pasa entonces. A ver. Tal vez tengas que salir y entrar de vuelta. Puede ser, ahí lo hago. Gracias. And this happens 3 times to every 1 ventilation breath. So just to recap, the ratio at this point is 1 ventilation breath to 3 chest compressions. That is done for a further 30 seconds and then the baby is reassessed again. Color, tone. Y ahí vuelve a evaluar, ¿no? El color. If you're unable Si to give respira. the encircling technique because the baby is quite large or your hands are too small, or there are other people around the baby giving other aspects of care, then the 2-finger approach can be used. In the 2-finger approach, the 2 fingers are placed directly on the baby's Ahí sternum, muestra on the internipple la line, otra técnica and de the los 2 chest is dedos. compressed by a third. The action must be a downward action. En el mismo It needs to be lugar. pushed over to one Así side. no, acostado no, Then bien it's vertical. upright. Para poder ejercer bien la 3 fuerza de compressions are compresión given in the same way. del corazón. Y se cuenta de la misma manera. El masaje es 1, 2, 3, pulseo. 1, 2, 3, pulseo. Bueno, dejar de compartir. Ahí está. Bueno. Repasen el algoritmo de reanimación. Repásenlo y sépanlo bien y ténganlo ahí delante, porque inclusive cuando den el examen o cuando estemos en la sala de simulación, ustedes pueden tener el algoritmo en la mano. No hace falta acordárselo de memoria, hace falta saber qué es lo que hay que seguir para hacerlo bien. Y que las drogas, en este caso hablamos de la adrenalina, depende de ustedes la preparación. Y ustedes la tienen que rotular, porque después las jeringas se empiezan a mezclar. Es muy raro, menos del 1% de los nacimientos que necesiten llegar a la adrenalina, pero el que lo necesitan tienen que hacerla perfecta. Bueno, vamos a dejar acá porque ya no vale la pena empezar ningún nuevo video. Nos veremos el miércoles que viene. Y cuando yo vea que se pueda ir a la sala de simulación, vamos a ir formando entre nosotros los grupos, ¿sí? A lo mejor en un día podemos hacer 4 entradas, de 3 personas cada uno, y hacemos 12. Si alguien tiene síntomas, cuando haya que ir a la sala de simulación y ya ha sido asignado, obviamente que no va, ¿no? Lo cambia por otra persona. ¿Qué cosas si podemos elegir? Sí. Lo vamos a ir haciendo entre todos. Sí, profe, por lo que me dijo... Si ustedes ya tienen la alguna licenciada, burbuja armada, van con su burbuja. Yo no, yo profesora por lo menos, como no solamente tengo que cursar la práctica, bueno, yo no importa, voy en cualquier grupo, no tengo problema. Lo que sé que me parece que recién en septiembre, mitad de septiembre, empezamos la práctica, porque pregunté a la licenciada Chávez por su práctica y me dijo que recién a principios de septiembre o mitad de septiembre vamos a saber cuándo vamos a la práctica. Ojalá Sí, que sea porque antes. aparte hay que limpiar bien los maniquíes y no se puede limpiar con cualquier cosa para que no se deterioren, o sea que... Sí, pero sería genial que podamos ir, aunque sea, todos pasen, aunque sea una vez. Bueno, Profe. igual en estas clases vamos a ir hablando también de la recepción de un recién nacido sano. No todo es para reanimar, o sea, el mínimo es para el que se reanima, pero tienen que saberlo. Profe. Sí. No, mi consulta era para saber si, porque yo no vivo en Santa Rosa,
Y con el tema de las prácticas, por ahí las vamos a ir pautando para tal día o... Sí, porque el día que tengamos práctica, chicos, no vamos a tener clase de Zoom, porque va a ser en el mismo horario, me parece. Claro, no, yo decía para acomodarme, porque tengo que sacar pasaje para ir y todo eso. Sí, haceme acordar que vos vas, cuando empecemos a seleccionar para ir a la clase, haceme acordar que vos viajás y bueno, no hay problema eso. Sí, yo tampoco soy de Santa Rosa. Bueno, Gracias. Yo tampoco. bueno, son varios. Bueno, vamos a llegar a las prácticas, pero con conocimiento, porque también nos dimos cuenta que si ustedes llegan y hacen una sola vez, una sola clase, o Zoom, o simulación allá en la sala, no se alcanzaba a aprovechar, y tienen que llevar el material leído para poder aprovechar bien. Así que aprovechamos estas clases para sacarnos las dudas, para mirar videos, y después vamos allá y practicamos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta Bueno, luego, profe. Nos vemos profe. el miércoles. Nos vemos el miércoles que viene. Buen Chao, fin de. profe. Chao. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego. Estén bien. Gracias. Hasta el miércoles.